Horas y horas de juego, entretenimiento y adrenalina en cada movimiento. La mejor estrategia te dará la victoria. Y no podrás parar hasta conquistar y derrotar a tus enemigos. Hoy en Who's Better te presentamos a 3 de los mejores videojuegos de estrategia en tiempo real: Age of Empires, StarCraft y Warcraft. Y tú te encargarás de decidir cuál es tu favorito o cuál consideras que es el mejor. Age of Empires o Imperio es uno de los juegos más conocidos a nivel mundial, el cual consta de 3 partes y más de 6 expansiones, las cuales cuentan con el modo de juego en mapa aleatorio y campaña. Fue realizado en un principio por Ensemble Studios, luego pasó a manos de Skybox Labs y fue publicado por Microsoft Game Studios. El juego fue estrenado en 1997 y desde ese momento ha sido un éxito comercial, con más de 30 millones de copias vendidas. Además, fue muy bien recibido por la crítica, la cual alabaron el enfoque histórico y jugabilidad del juego. Cada uno de estos juegos se basan en eventos cronológicos de la historia. Eventos que van desde la Edad de Piedra hasta la Edad Premoderna, principalmente en la época de apogeo. Civilizaciones como la griega, la india, la mesopotámica, la china, entre otras, hacen parte de este increíble juego, con diferentes expansiones. Of Kings, The Conquerors, The Forgotten, Rise of the Rajas, entre otros, son parte de la segunda versión, mientras que War Chief, The Ancient Dynasty son de la tercera parte. Además, cuenta con una versión en línea, The Age of Empires Online, con la temática multijugador masivo en línea. También existen muchos mods que hacen o reversionan el juego, pero en una calidad muy por encima de la original. StarCraft, otro de los juegos que marcaron una historia. Fue creado por los diseñadores Chris Metzen y Bill Roper y desarrollada por la empresa Blizzard Entertainment, la cual también se encargaría de su distribución. Este juego se basa en la disputa galáctica por el dominio entre 4 especies, tales como la adaptable y móvil Terran, los insectoides Zerg, los enigmáticos Protoss y la raza creadora Xel'Naga. Además cuenta con una raza híbrida que, a pesar de que no son una raza jugable, desarrollan un papel importante en la historia: acabar con todo el universo. Es el resultado de una fusión entre las razas Zerg y Protoss, creada por los entes que sirven al Xel'Naga Kai. Este juego debutó en 1998 y desde ese momento ha crecido comercialmente. Blizzard Studios comenzó con la planificación de este juego allá por 1995 y para ese entonces se pensaba incluir cinemáticas de alta calidad, cosa
que no se veía mucho en los videojuegos de aquellas épocas. Al igual que Age of Empires, StarCraft también ha tenido expansiones, divididas en dos partes. En StarCraft 1 se lanzó la expansión Brood War en 1998. En 2001 se empezó a trabajar lo que sería la siguiente expansión, Ghost, pero luego fue pospuesto ya en el 2004. Para el 2010 lanzaron la segunda parte, con la extensión StarCraft 2, Wings of Liberty. En el 2013, Heart of Swarm. Y en el 2015, Legacy of the Void. Warcraft, propiedad también de Blizzard Studios. Este juego fue ampliamente difundido y diversificado a partir de Warcraft Orcs and Humans en 1994. Fue uno de los primeros juegos de estrategia en tiempo real. Además, está ambientado en una fantasía épica moderna, propia del Señor de los Anillos o Dungeons & Dragons. De igual manera que Age of Empires, este juego cuenta con 3 entregas y 2 expansiones. Inclusive otras modalidades de juego, como el World of Warcraft, que se basa en un rol multijugador masivo en línea. Warcraft Orcs and Humans, Warcraft 2 Tides of Darkness, Warcraft 2 Beyond the Dark Portal y por último Warcraft 3 Reigns of Chaos y sus expansiones de Frozen Throne. El conflicto del juego se basa entre la raza humana y los orcos, los cuales son parte de la Alianza y la Horda. Por un lado, la Alianza cuenta con humanos, enanos, gnomos, elfos de la noche, mientras que la Horda cuenta con trolls, orcos y taurens, elfos de sangre, renegados no muertos y goblins. Además de los Caballeros de la Muerte, comandado por el corrompido príncipe Arthas, poseído por el rey Lich. Todos estos héroes propios de Warcraft son parte también del famoso mapa jugable en línea llamado Dota. Ahora que ya conoces un poco más sobre estos 3 juegos, te invitamos a comentar y decidir cuál es tu favorita o cuál consideras el mejor. No olvides de ver todos nuestros videos, compartir y darle like si te gustaron. También te invitamos a suscribirte y ser parte de esta comunidad.